Muchas gracias. Vamos a pasar entonces al tiempo de la clase, del mensaje. Adelante, Pastor Gustavo, todo el tiempo. Aprovecho. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, ya nos saludamos, pero por las dudas si a alguien nos saludé. Dios les bendiga, gracias por estar en la casa de Dios. En esta mañana les invito a abrir su Biblia, por favor, en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Y para aquellos que no saben, en el grupo de jóvenes estamos teniendo un programa anual. Todos los años cambiamos el programa con diferentes propósitos o enfocado en diferentes cosas. Y este año el programa anual que estamos teniendo cada sábado se llama Como Él Anduvo. Como Él Anduvo. Y el propósito de este programa que diseñamos, Juan capítulo 4, es precisamente que cada joven que asiste a la iglesia y venga a la reunión de jóvenes se divierta, pase bien, tenga buenas amistades, pero por sobre todo aprenda lo más importante, que debemos andar como Él anduvo, que puedan aprender de la vida y el ministerio de Cristo para que puedan ser desafiados a mirar a Cristo y a seguir su ejemplo. A veces es fácil cuando vivimos en la vida cristiana mirando a otros. Eso es fácil, ¿verdad? Porque podemos compararnos con otros, podemos hablar de lo que otro hace, criticar de lo que otro hace o aplaudir lo que otro hace. Y cuando vivimos una vida cristiana mirando hacia el costado, a veces podemos justificarnos muy fácil. Bueno, pero si él lo hace, entonces yo también. Si él no lo hace, yo tampoco. Y por ahí así vivimos, pero cuando somos desafiados a mirar a Cristo, cuando somos desafiados a andar como Él anduvo, no hay justificación alguna, ¿verdad? Porque Él nos dejó el ejemplo fiel. Él sí fue fiel, Él sí fue obediente. Y Él sí nos desafió a poder andar en sus pasos, a poder seguir su ejemplo. Y en esta mañana vamos a estar viendo en este capítulo 4 de Juan una historia que obviamente es muy conocida, pero que también nos desafía por el ejemplo que Él nos da en esta historia. Y cuando hablamos de visitación o hablamos de evangelismo personal o ganar almas, Él lo hizo bien, ¿sí o no? Él fue un ejemplo, ¿verdad? Él andaba y Él hablaba de la palabra de Dios. Aún lo encontramos a los 12 años, siendo un niño chiquito en el templo, preguntando y hablando con los escribas y los sacerdotes, que dice la Biblia que hasta quedaban maravillados de la sabiduría que Él tenía aún a esa edad. Bien, y luego vemos durante todo su ministerio cómo Él obró. Y amado hermano, amada hermana, vamos a empezar el mensaje en esta mañana pensando en Él, cómo Él lo hizo. No importa si el hermano lo hace, si no lo hace, si el pastor lo hace, no lo hace, si aquel lo hace porque tiene más medios que yo, o yo no tengo tantos medios como aquel, siempre sirve de un lado y del otro, ¿verdad? No importa si sabe o no sabe, vamos a dejar todo eso a un lado hoy y vamos a mirarlo a Él a través de lo que vamos a ver en esta mañana en la palabra de Dios. Y sé que su palabra no vuelve a Él vacía, porque esa es la promesa que Él hace. Y oro que Dios pueda obrar en nuestros corazones en esta mañana y podamos tomar las decisiones correctas que Él espera
espera de nosotros. En este capítulo 4 de Juan, en el versículo 28, para hacer una pequeña reseña, el Señor se encuentra con la mujer samaritana. El Señor está pasando por Samaria, llega al pozo de agua, ¿sí? Muchos conocen esta historia, pueden leer desde el versículo 1 en adelante, y el Señor le pide agua a esta señora, y el Señor comienza a hablar con esta señora, y el Señor le dice a esta mujer parte de su vida, y esta mujer realmente considera a Cristo como el Mesías. Porque, pero vos sabes todo de mi vida, y yo no te conté nada, wow, y esta mujer queda impresionada por las palabras que el Señor le dio. Ahora, todos nosotros en algún momento de nuestra vida tuvimos un encuentro personal con Cristo. ¿Sí? ¿Amén? ¿No? ¿Sí? ¿Algunos dudan? ¿Capaz? ¿No? Yo tuve un encuentro personal con Cristo, es verdad de mí. El Señor un día me alcanzó con la verdad del Evangelio. Si bien fui de chiquitito a la iglesia, mi mamá me llevaba que era un bebito a la iglesia, crecí en la iglesia, pero eso no me hizo un cristiano. Eso no me hizo un cristiano, por ahí eso me hacía un religioso. Pero cuando tenía 12 años y comprendí realmente el Evangelio y el sacrificio de Cristo, le invité a entrar en mi vida, acepté por fe su sacrificio, y eso sí me convirtió en un cristiano. Ahora, cada cristiano, luego de tener un encuentro personal con Jesús, ¿cuál sería la reacción natural que debería tener ese cristiano? ¿Qué creen ustedes? Luego que tenemos un encuentro personal con Cristo y le aceptamos por fe, entendiendo que Él perdona nuestros pecados y nuestro destino eterno ahora cambió por la fe y es el cielo que Él nos promete, ¿cuál debería ser nuestra reacción natural? Y para que entiendan, ¿no? Si te encontrás una bolsa de plata, ¿no? Vamos a ponerlo así, no voy a decir si sacaste la quiniela, 5 de no hay que apostar, hermano, eso está mal. Pero vamos a decir, si por esa cosa de la vida te encontraste una bolsa de dinero, no dice de quién es, no dice nada, tuya, abrís y hay miles de dólares ahí adentro. ¡Wow! ¿Cuál sería tu primera reacción? Seguro que algunos esconderlo, no decirle a nadie por la duda que nadie me pida. Agarré a más de uno ahí. Ahora, no, ¿verdad? Encontramos eso y la primera reacción, ¿cuál es? Contarle a alguien. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amén. Te encontrás algo, te compras un auto nuevo. Te compraste la casa o algo. No, se lo contás a otra persona. Sí. Encontraste un tesoro y vas a decir, mirá lo que me encontré. No te voy a dar nada, pero mirá lo que me encontré. Y nos ponemos contentos, nos gozamos y queremos comunicarnos con otras personas. Ahora, la primera reacción natural de un cristiano, y digo natural porque debería ser así. Cuando encontramos a Cristo, la primera reacción debería ser contarnos a otros. Estábamos rumbo al infierno, estábamos condenados por la eternidad. Vivíamos ciegos en este mundo, en oscuridad y en esclavitud de pecado. ¿Sí? Y Cristo se nos acerca y tenemos un encuentro personal con Él y entendemos su sacrificio y entendemos la obra que Él hizo en la cruz y entendemos su mensaje y aceptamos por fe al Hijo de Dios. Y ahora somos salvos. Ya somos perdonados, tenemos la luz, tenemos el Espíritu, vamos al cielo. ¿No deberíamos contárselo a otros? Debería ser así. Esta mujer, luego de encontrarse con el Señor Jesús en el versículo 28, dice que, versículo 28, capítulo 4 de Juan, versículo 28, dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. ¿Qué está haciendo esta mujer entonces? ¿Qué está haciendo?
dando testimonio, tuvo un encuentro personal con Cristo, lo que hizo fue dejar su cántaro ahí en el pozo, no se preocupó de llevárselo, no había nada más importante en ese momento de que poder contarle a los que estaban en la ciudad lo que le había sucedido. Y por lo que sabemos en la historia, esta mujer había tenido 5 maridos, ¿ok? Y el que tenía ahora no era su marido, en este caso. Y esta mujer por ahí era conocida en la ciudad, tal vez tenía su reputación, mala, buena, pero nada le impidió a esta mujer de ir y entrar a la ciudad y comenzar a contarle a todos los hombres. Versículo 29. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Ahora, esta mujer les predicó el evangelio a esos hombres. Esta mujer se paró en medio de la ciudad y agarró su Biblia y comenzó a decirles el ABC de la salvación. Les comenzó a predicar, a decir: hombres pecadores, encuentren. Esta mujer comenzó a dar un discurso elocuente de cuanto lo que había vivido. ¿Qué fue lo único que hizo esta mujer? ¿Qué dice ahí? Lo único que les dijo fue: venid y ved. También así se encontró Natanael con Cristo. En unos capítulos adelante, en el capítulo 1, nos cuenta la historia de que cuando Natanael se encuentra con Cristo, y fue un discípulo de Natanael y le dice: vení, hemos encontrado al Mesías, a Jesús, hijo de José, de Nazaret viene algo bueno, dice Natanael. Y le dijo el discípulo: ven y ve. Ven y ve. A veces nos paralizamos, ¿verdad? En el temor, en el qué le voy a decir. A veces nos paralizamos en el ¿qué va a pensar? A veces nos paralizamos pensando en ¿qué versículo le digo? Ay, no me acuerdo ninguno. ¿Cómo era Juan 3:16? ¿Cómo era? Ay, no, mejor no le digo nada. ¿Por qué le puedo decir esto? Porque yo estuve ahí, estuve en ese lugar. Yo también fui un jovencito que creció en los caminos, yo también estuve aprendiendo versículos en mi vida de memoria y a mí también me tocó la primera vez ir a golpear una puerta y que salga la gente y te diga: sí, buen día. Darle el folleto, ¿verdad? Y una invitación. Hasta luego. No, irse. A ver, todos estuvimos ahí. Nadie nació con la sabiduría de predicar y de presentar el evangelio y recorrer la Biblia a un lado para el otro y dar un discurso elocuente. No. Cuando a veces evangelizar es tan simple como decir: ven y ve. Vení y ven. Acompáñame. Mirá, yo tuve un encuentro con Cristo. Él cambió mi vida. ¿Por qué no venís y me acompañás? Está genial si podemos dar algún versículo, ¿verdad? Está genial si podemos compartir el evangelio con alguien y mencionarle el plan de la salvación a alguien. Eso está buenísimo. Pero lo más importante es poder decir: ven y ve. Para eso están las reuniones en la iglesia también, ¿verdad? Para eso invitamos a la gente a que venga a la iglesia y que pueda venir y escuchar el mensaje y el pastor, guiado por el Espíritu Santo, pueda abrir la Biblia y pueda predicar y esa persona venga a la iglesia y en el contexto de la reunión pueda escuchar el evangelio y pueda también esa persona tener un encuentro personal con Cristo. Esta mujer tuvo ese encuentro, fue a la ciudad y le dijo: vengan
vean, encontré un hombre que me dijo todo, capaz que este es el Cristo. Mientras eso estaba sucediendo en la ciudad, afuera en la ciudad donde aún estaba el pozo y estaba el Señor Jesús y estaban sus discípulos, vinieron sus discípulos que habían ido a comprar comida y se acercan al Señor y le ruegan en el versículo 31. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Lo veían un flaquito el Señor, se ve que habían pasado unas horas que no habían comido y estaban preocupados. ¿Cuál es la respuesta del Señor en el versículo 32? Y Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? ¿Por qué comemos? ¿Por qué comemos habitualmente? Para alimentarnos. Porque nos gusta, ¿verdad? Algunos porque nos gusta comer y comemos porque nos gusta y tenemos nuestro deporte favorito que es comer. Pero en realidad cuando comemos porque tenemos una necesidad. ¿Sí? Necesitamos alimentarnos, si no, estamos en el horno. Pero ahora, el Señor Jesús le habla a sus discípulos y les dice, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Cuál era la necesidad del Señor? Dice, miren, en el versículo 34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi necesidad, en otras palabras, el Señor le está diciendo a sus discípulos, mi necesidad es que haga la voluntad del que me envió. Ya voy a tener tiempo para comer, ya voy a tener tiempo para alimentarme, pero hay algo, hay una necesidad más importante en mi vida, hay una prioridad más importante en mi vida que es poder hacer la voluntad del que me envió. Y él, siendo el Hijo de Dios, él sabía lo que estaba sucediendo en la ciudad. Él sabía lo que iba a suceder unos momentos más adelante. Él entendía lo que estaba sucediendo. Y él tenía sus prioridades en orden. Pero en cuanto a necesidades hablamos, ¿en qué orden está el hacer la voluntad de Dios en nuestra vida? En cuanto a prioridades, en cuanto a cosas que realmente necesitamos y nos motivan y nos animan a seguir adelante, ¿en qué lugar podríamos ubicar la voluntad de Dios en nuestra vida? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios en nuestra vida o con nuestra vida? ¿Sabes tú cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿La estás cumpliendo? Y si de voluntad de Dios hablamos, hay una que es para todos nosotros. Llevar el Evangelio y predicar el Evangelio. ¿No es esa la voluntad de Dios para nosotros? ¿No ese fue el mandato que el Señor dio a todos los cristianos? Y si de la voluntad de Dios estamos hablando y de hacer su propósito y cumplir su voluntad, ¿en qué lugar queda el dar testimonio? ¿En qué lugar queda en nuestra vida el alcanzar a otros, el compartir el Evangelio? Todos los sábados nos reunimos acá para visitación.
Ya sea visitar hermanos que están enfermos, ya sean visitar contactos nuevos, ya sean golpear puertas para entregar invitaciones y compartir el Evangelio, ya sea para ese propósito, todos los sábados. Algún sábado se sorprende por una razón, por otra, pero todos los sábados. ¿Y qué gloria podría traer a Dios y qué gozo podría darle a nuestro Salvador que su pueblo se reuniera para ese propósito? Hermanos, hay una necesidad. Pero es mi oración que sea Dios quien obra en nuestros corazones. Y para poder entender un poco más en cuanto a esto, continuamos leyendo. Y dice el Señor entonces en el versículo 34, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Esa es mi necesidad principal. Y que acabe su obra. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que ciega, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? Recibe salario. Recibe salario. ¿Y qué es cegar? A ver, el hermano Johnny nos puede dar una explicación más concreta, ¿verdad? De lo que es cegar. Con creces y sus marcas en las manos. No es fácil cegar limones, pero es recoger el fruto, ¿verdad? Es así. Es recoger el fruto. Y el Señor les dice a ellos, bueno, ustedes creen que, ustedes dicen que, bueno, faltan 4 meses para recoger los frutos. Todavía no es el tiempo. Todavía no es el momento. Todavía los campos no están prontos para cegarlos. Falta. Hay tiempo. Y la verdad es que esa es nuestra excusa. ¿Sí? Esa es nuestra excusa. Aún queda tiempo. No es el momento en mi vida para que yo vaya a hacer la voluntad de Dios. No, aún tengo otras cosas que terminar antes de poner las manos en el arado. Bueno, no, aún tengo que terminar de estudiar, o estoy preocupado por mi trabajo, o con qué voy a alimentar a mi familia. No, aún hay cosas en mi vida que quiero alcanzar, quiero lograr para sentirme realizado y después voy a cegar. Después voy a hacer la voluntad de Dios. Después voy a compartir del Evangelio. Cuando era chico, me enseñaron que no hay mejor tiempo para servir a Dios que ahora. Hay un himno que todos conocemos, pronto la noche viene. Tiempo es de trabajar. Y ya va a venir el Señor Jesús. Yo calculo y me gusta imaginar que ya le están aprontando su caballo blanco. Yo me imagino ya a los pajes del Señor ya ahí poniendo la cabalgadura y peinándole los pelos al caballo y dejándolo prontito el caballo del rey y poniendo los adornos dorados. Ya me imagino que le están puliendo la espada al Señor y aprontándole toda su vestimenta de batalla. Yo me imagino al Señor ya estar haciendo los últimos planes para venir. Queda poco. Y ya cuando Él venga, ¿vamos a poder hacerlo? No, ¿verdad? No. Y aún se nos sorprende la muerte. ¿Vamos a poder hacerlo? No. El tiempo es hoy. Poder compartir del Evangelio, poder hacer la voluntad de Dios, poder servir a Dios, es el ahora. Es el ahora.
Y en los tiempos en que vivimos en la era de la comunicación, ¿verdad? Y tenemos tantas maneras de poder comunicarnos. ¿Qué más fácil se nos hace a los cristianos poder compartir el Evangelio? Pero vivimos en tiempos en que se han confundido las cosas. Porque como vivimos en la era de la comunicación y del internet, muchos cristianos piensan que evangelizar es publicar un versículo en una red social. ¿Está mal eso? No, está perfecto, está bueno que la gente pueda identificarnos como cristianos, pueda identificarnos con Cristo, que la gente pueda leer tal vez un versículo o no, pero la realidad de las redes sociales, términos nuevos, ¿no? ¿A cuánto les clavan el visto? Lo hago yo, estamos mirando el Facebook y empezamos, ¿no? Empezamos a pasar y... a ver esto... Y eso se ha transformado en una costumbre en nuestra vida. Eso es algo que muchos lo llevamos a la práctica en la vida diaria. Y tomamos esa misma actitud en cuanto a las cosas de Dios o a las necesidades de la iglesia. En esto me involucro, no, en esto no, paso, capaz que otro día, y a ver en esto, y vamos seleccionando según nuestro gusto y no según la necesidad de la obra. Y para servir al Señor hay que estar dispuestos a hacer lo que es necesario, no lo que nos gusta simplemente. Pero lo maravilloso de esto, ¿qué dice el Señor en el versículo 36? Que el que ciega recibe salario. ¿De qué está hablando? Recompensa, ¿verdad? Si tú te dedicas a servir al Señor o inviertes tiempo para servir al Señor, dice que nada de lo que hagamos para Él es de balde. Nada va a ser por gusto, nada va a dejar de tener recompensa. Dice, si aún un vaso de agua le damos a alguien en nombre del Señor, vamos a ser recompensados. Entonces, si lo hacemos para agradar a Dios, si lo hacemos por hacer la voluntad de Dios, si lo hacemos para obedecer a Dios, pero también hay una recompensa. Hermanos, y Dios tiene un... No me dan las manos para medir la cantidad de bendiciones y recompensas que Dios puede darnos si le somos fieles. Pero miren lo que dice. El que ciega recibe salarios y el que recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Y es hermoso. No solamente tenemos recompensas acá, sino que en la vida eterna vamos a tener recompensas. Y es así de simple. El que siembra es recompensado y también el que ciega. ¿Cuántas veces no predicamos la palabra de Dios? ¿Cuántas veces no golpeamos puertas y de repente no cegamos en ese momento? Pero de repente va Valentina, que es vecina de que yo le golpeé la puerta y le comparte el Evangelio, y esa persona, como conoce a Valentina, dice, mira qué interesante. Y Valentina puede recoger lo que yo sembré. Y así funciona la obra del Señor, así funciona el evangelismo. Y todos podemos gozarnos en las recompensas del Señor. Sigue diciendo, y ya me queda poquito tiempo, versículo 37, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Esta mujer
dio testimonio de ese encuentro personal con Cristo. Gracias a la palabra de esta mujer, muchos pusieron su fe en el Señor Jesús. Versículo 40, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por las palabras de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. El Cristo, el enviado, el prometido. Entonces, vemos el evangelismo en acción en esta pequeña parte de la historia de la vida de Cristo, del ministerio de Cristo. Y si debemos andar como Él anduvo, debemos considerar a nuestra vida en qué lugar está la voluntad de Dios en nosotros. ¿En qué orden de prioridades podemos encontrarlo? Y hermano, yo entiendo, amado hermano, que no todos tienen que tener mis convicciones o las tuyas. Eso lo tengo claro. El Señor no llamó a todos a ser pastores, o diáconos, o maestros. Yo entiendo que somos un cuerpo y todos cumplimos diferentes funciones en la obra de Dios. Pero el evangelismo es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. El ganar almas es un mandato que Él nos dio a cada uno de nosotros. Hace un mes, más o menos, por ahí, llamé a un amigo de Montevideo. Lo quiero mucho. Es un muchacho joven que ama al Señor, que sirve al Señor. Y lo llamé para preguntarle, bueno, cómo andaba y qué era de su vida y demás. Y bueno, me empezó a contar que había pasado por diferentes pruebas, desilusiones, corazones rotos, ¿no? Todos pasamos por algo de eso, ¿no? Luchas. Y le pregunté en cuanto al servicio, bueno, ¿cómo estás en la obra? Y bueno, Gustavo, vos sabés que ya de repente por ahí no hago tanto, por esto, por aquello, y me siento amargado, me siento triste, me siento desanimado. Entonces yo le digo, escúchame, ¿en dónde estás ahora? No, ahora estoy en mi trabajo. Ah, bueno. Te voy a desafiar a que vos puedas cambiar ese desánimo. Te voy a animar a que tomes una decisión. Y pensá en alguien ahora pensá en alguien ahora con quien podés compartir el Evangelio en tu trabajo. ¿Ya pensaste en alguien? Sí, ya pensé en alguien. Bueno, ahora te animo a que vos ores, después que hables conmigo, y le ruegues al Señor que te ayude a buscar el momento para compartirle el Evangelio. ¿Lo vas a hacer? Bueno, voy a buscar la manera, voy a tratar de hacerlo. Ok, hacelo. Y si lo haces, ya sea que esa persona se salve o no, vas a poder sentir el gozo del Señor una vez más en tu vida. Porque no hay cosa que nos aleje más de la influencia del Espíritu Santo, no hay cosa que apague más la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida que el negarnos a hacer su voluntad. Y por el contrario, la otra cara de la moneda, no hay cosa que nos dé más gozo, satisfacción y que nos dé esa plenitud y el sentirnos útiles y el ver la obra de Dios en nuestra vida que compartir el Evangelio con alguien.
¿Estás cansado? ¿Estás deprimido? ¿Estás agobiado? Evangeliza. Busca un alma, predícale del Señor, invítalo a la iglesia y vas a ver el gozo del Señor en tu vida rebosando. Porque se trata de eso, hermanos. No de mi relación contigo. Y es bueno eso, porque debemos amarnos unos a otros, debemos respetarnos unos a otros y como hermanos en Cristo, como familia, debemos llevarnos bien, ¿sí o no? Perdónenme si les he fallado, hermanos, ¿sí? Ténganme paciencia, si los he ofendido, hermanos, por favor, no se enojen conmigo, debemos llevarnos bien. Ahora, pero no se trata de simplemente tú y yo. Se trata de tú y Él. Se trata de mi relación con Él. Si con Él estoy bien, como resultado de mi relación con Él, me voy a poder llevar bien contigo. Y viceversa. Pero no se trata de llenar el ojo. No se trata de cumplir un ministerio. Se trata de obedecerle a Él. Se trata de serles fieles a Él. ¿Crees que Dios haga algo en tu vida? Comienza a hacer lo que Él nos pidió. ¿Te preocupan la economía, la salud, la educación? ¿Te preocupa el próximo gobierno que va a tomar el país? Evangeliza. Cumple tu ministerio. Sé fiel a lo que Él nos pidió. Y vas a ver como un montón de nubes, de preocupaciones, de neblina que llenan nuestra cabeza y nuestro corazón van a comenzar a desaparecer por estar en su voluntad. ¿Es un secreto mágico? No. Es lo que Él nos pidió. Es hacer su voluntad. Y en su voluntad todas sus promesas se van a comenzar a cumplir en tu vida y en la mía. Amén, hermanos. Vamos a inclinar nuestras cabezas, cerrar nuestros ojos. Y así podemos terminar con una palabra de oración. Y mientras estás con tus ojos cerrados, tu cabeza inclinada en reverencia al Señor, necesito desafiarte en esta mañana a que busques agradar a Dios, a que puedas tal vez dejar a un lado un montón de cosas en tu vida y puedas darle al Señor el lugar que le corresponde. Hay padres, hay madres, hay abuelos y otros que los quieren ser. No solo por ti, sino por los que te rodean. Hay una necesidad en tu vida de hacer la voluntad de Dios. Hay una necesidad en tu vida de compartir el Evangelio. Hay una necesidad en tu vida de ganar almas. Yo te animo, amado hermano, hermana, que puedas volver a ordenar tus prioridades. Y que de verdad puedas probar la fidelidad del Señor. Y ponle a prueba como lo hizo Gedeón. Y ven y sale a visitar y preocúpate en ganar almas. Y a ver si realmente en tu vida no comienzan a cambiar muchas cosas. Y a ver si verdaderamente en tu vida no comienzan a desaparecer muchos temores y preocupaciones.
Hermano, prueba al Señor. Gana almas. Ven a visitar, hermano. Y vas a ver cómo el gozo del Señor va a inundar tu corazón y tu casa. ¿Estás haciendo su voluntad? Si es así, gloria a Dios. Si no, te animo en el nombre del Señor que le busques y que le sirvas. Te agradezco, Padre, por esta mañana. Te agradezco por estos hermanos que han elegido estar en tu casa en esta mañana. Te agradezco por tu palabra que nos anima y aún nos desafía a hacer tu voluntad, a alcanzar a los perdidos, a seguir el ejemplo de tu amado Hijo. Y es en el nombre de Jesús que oro, rogando por cada uno de estos hermanos, que realmente podamos hallarnos fieles a ti y que tú nos uses para alcanzar a los perdidos. Que use nuestra boca para compartir de lo que Cristo ha hecho y que otros puedan beneficiarse de la fe. Padre, acompáñanos de regreso a nuestros hogares y oro por el pastor Archie en Punta de Rieles en esta mañana y en su viaje a 33, que tú les acompañes. Gracias por tu fidelidad en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muchas gracias. Nos vemos esta noche.